son las clases de estoques, pero vamos a trabajar dos cositas. Hoy vamos a mirar las funciones racionales y el concepto de asíntota, ¿vale? Para poder anexar un nuevo elemento, porque es que, ¿qué hemos visto en las funciones anteriores? En las anteriores hemos visto puntos de corte, comportamiento, puntos especiales. Pues las funciones racionales tienen un concepto más que tenemos que manejar y es el concepto de asíntota, ¿vale? El concepto de asíntota es propio de la función racional y también de la función exponencial. Entonces, por eso hasta ahora la vamos a mirar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es analizar ese tipo de funciones. Listo, entonces, primera cosa, una función racional, acuérdense que como trabajamos en expresiones algebraicas, es cuando una función, lo mismo de siempre, les decía que vamos a ensayar una función sencillita que es 1 sobre x. Uno siempre coge una función más sencilla posible para poder estudiar un poco lo de asíntota. Entonces yo lo que les decía era que acá voy a coger números muy pequeñitos, ¿sí? Si usted se fija, este número que yo estoy cogiendo cada vez se va acercando a 0. Lo mismo pasa acá. Usted si se fija es 0,1, 0,01 y 0,001. O sea, a medida que voy avanzando, me voy acercando a 0. Pero entonces lo que les estaba mostrando es que a pesar de que este número se está acercando a 0, o sea, las variables independientes x, la función crece infinitamente. Porque miren, en el primero da 10, en el segundo da 100 y en el tercero da 100.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que estamos hablando de una aproximación a 0 por izquierda, porque nos estamos aproximando por izquierda, fíjense que en la función lo que va haciendo es tomando un comportamiento de infinito, o sea, él va creciendo infinitamente. Lo mismo pasa cuando es 0. Cuando yo tomo estos valores de 0, de 0,1 y 0,01, fíjense que la función lo que hace es aproximarse a más infinito. ¿Yo por qué digo más infinito? Porque el número lo que hace es crecer, y crecer de una manera grande, ¿sí? Y entonces, es ahí donde yo les decía que si usted tiene un 1 sobre un número muy grande, le va a dar un número pequeño, pero si usted tiene un 1 sobre un número pequeño, lo que va a hacer es darle un número grande, ¿sí? Entonces yo les decía, bueno, ese comportamiento solo lo tiene la función racional, no lo tiene otro, y es precisamente por ese concepto de división que pasa eso. Entonces yo les decía, bueno, aquí, espérenme, borro esto porque era lo de ahorita, voy a borrar acá. Venga, borramos todo esto primero. No quiso borrarlo, espérenme, aquí. Cuando usted tiene, por ejemplo, una función racional, fíjense que aquí yo ya cogí los valores más normalitos, los que cogemos normalmente en una tabla. -2, -1, un medio, 1 y 2, ¿sí? Y pues aquí no nos da valores tan terribles, simplemente son valores cercanos. El 2 nos da -1 medio, en -1, -1, en -1 medio, -2 y en 1 medio, 2. En 1, 1 y al final en 2 nos da 1 medio. Entonces, cuando usted grafica esa función, fíjense lo que le está dando en la función. Lo que pasa, o sea, cuando usted coge, por ejemplo, estos valores como 2 o como -2, fíjense que los valores pues no crecen abruptamente, simplemente son valores fáciles de graficar. El problema es cuando usted empieza a acercar los valores a 0, porque pasa lo que les mostré en la diapositiva anterior. Los valores empiezan a crecer mucho, y entonces lo que les estaba mostrando en la gráfica era que cuando usted grafica, digamos ahí en el dibujo no se ve tanto, pero cuando usted lo hace en el software, como les estaba mostrando acá, que lo reinicio para que lo miremos de nuevo. Cuando usted grafica esa función sencillita, esa función 1 sobre x, que es esa misma forma que les mostré en el dibujo, resulta que usted tiene esto, ¿cierto? Y entonces fíjese que pareciera que usted dice, no, pues eso lo que va a hacer es pegarse a la recta, o acercarse y tocar la recta. Pero en realidad, miren, cada vez que yo voy aumentando por acá, que es lo que les digo, que los valores suben a infinito, ¿se acuerdan que nos daba 10, 100, 100.000? Pues eso es lo que se representa gráficamente. O sea, la función empieza a subir y uno pensaría ahí, por ejemplo, que la función está tocando la recta. Pero en realidad, si uno se va como con una lupa infinita,
fíjense que en realidad no es así. O sea, sé que visualmente es difícil creer, uno dice, no, pues es como complicado ver que no se toca, pero conceptualmente sí funciona. Y entonces la función, en este caso que es una función racional, siempre va a tener una distancia acá, ¿listo? Por más lejano que usted se vaya, siempre va a haber una distancia entre, en este caso, el eje y la curva. Y eso es lo que nosotros conocemos como asíntota. Asíntota es una recta donde por más que crezca la función al infinito, nunca va a ser pasada por la función. ¿Sí ven? Nunca esta recta, esta curva que está verde va a ser pasada por la vertical. Y lo mismo pasa acá. Cuando usted se va por aquí a la función horizontal, por acá, esperen un segundo, resulta que lo mismo pasa aquí, en el eje X. Fíjense que a medida que usted se va acercando, sí, la función se va acercando al eje X, pero por más que usted quiera creer que se va a tocar, la función siempre va a tener una distancia, ¿vale? Siempre va a haber una distancia entre ellas, y esa sería también una asíntota. Entonces, cuando usted volvemos aquí a la gráfica, que es más fácil verlo desde el software, pero fíjate que yo puedo garantizar que hay dos tipos de asíntota. La primera asíntota es la vertical, porque la función nunca va a tocar este eje X, pero también voy a hablar de una asíntota horizontal, porque la función nunca va a tocar el eje X en este caso, y acá tampoco va a tocar el eje Y. ¿Listo? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que decir que esa función tendría dos asíntotas, ¿listo? Una asíntota vertical en el eje X y una asíntota horizontal en el eje Y. Y esos son los dos Profe, que ¿la nosotros asíntota tenemos. sería entonces la separación o la acción de que nunca se van a tocar? La asíntota, ¿es lo que Sí, me sí. preguntas? La asíntota es la recta que te delimita qué no va a pasar la función, qué parte no va a pasar, ¿vale? Es una recta. Profe, en este caso la asíntota es cero. Exacto. La asíntota para este caso sería x igual a 0. ¿Se acuerdan que por allá en la clase de rectas les dije que las rectas verticales se nombran x igual a algo? Pues como la recta aquí es el eje 0, pues ponemos x igual a 0. Y en este caso la horizontal sería y igual a 0, que sería la asíntota que no tocaría. ¿Por qué es tan importante el concepto de asíntota? Porque toda función racional va a tener asíntotas. O sea que se va a poner, así como cuando nosotros en la parábola buscamos el vértice, en la recta la pendiente, para nosotros encontrar las asíntotas de una función va a ser importante porque nos ayuda a graficar esa función, ¿vale? Y porque después cuando veamos conceptos como límite, se va a dar cuenta que Sí, también la necesitamos para otras cosas. Dime. yo solía decir que esto está relacionado con límites, ¿no? Cuando una función Sí, tiende a un valor, cuando X tiende a un valor, ¿no? Es más, los casos que uno más estudia en límites son los de las funciones racionales porque es donde el límite no existe. En cambio, en el resto no, pero eso lo veremos cuando terminemos de trabajar funciones, ¿vale? Pero sí, está muy relacionado con el concepto de límite. Pero bueno, entonces, vuelvo y les digo, el concepto de asíntota es esa recta que me marca un límite donde la función, por más que se acerque, no va a tocar esa recta, ¿vale? También existen asíntotas oblicuas, pero eso ya oblicua significa que es como inclinada, como si fuera una recta con pendiente. Pero esas son un poquito más complicadas de estudiar y obviamente la función racional es más complicadita. Pero pues en esencia es lo que les iba a decir. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar una cosa. Si yo caracterizo esa función, podemos decir que el dominio de la función van a ser todos los reales. No. Acuérdense que en este caso estaría hablando de los X que pertenecen a los reales, tal que X tiene que ser distinto a 0. Acuérdense que nosotros definimos que las funciones racionales no son todos los reales. Tengo que quitarle los números, las divisiones por 0. Pero si ven una relación acá entre lo que tengo que quitar y la función, pues resulta que ese número que usted tiene que quitar es la asíntota vertical. ¿Vale? Cuando usted estudia una función racional y tiene que definir el dominio y quitar los X que le producen divisiones por 0, pues resulta que esos son las asíntotas verticales, o sea, las que están acá. ¿Sí ven que acá no puede ser 0? Gráficamente ese 0 que no puedo tomar
es una asíntota que me rompe la función. Y ahí está pues como la representación de por qué es que tiene problemas ese valor. ¿Listo? O sea que la asíntota es el punto en el que en el que la función no pasa, o es la función que pues que tiende a infinito pero no llega a ese punto. Primero, no es exacto, o sea, las dos cosas que dice son válidas. El punto no va a pasar por ahí porque sabemos que la división por cero no está definida. Pero la asíntota es una recta donde demarca donde la función no va a pasar, ¿vale? Entonces, como que tienen relación. Vuelvo y te digo, cuando tú descartas del dominio S0 o SX, que es el cero que te produce en el denominador, estás hallando las verticales, las asíntotas verticales. ¿Listo? ¿Cómo sería ahí el rango de esa función? ¿Alguien me podría decir cómo podría definir este rango? Todos los reales excepto 0, ¿no? Exacto. Ay, espere que aquí puse Y. Claro, ¿por qué? Porque las asíntotas, yo les dije, hay una asíntota horizontal y esa asíntota horizontal, pues es también, tiene que quitarse del rango. Porque pasa lo mismo que con el dominio, o sea, es una función que me genera problemas y además es una asíntota que tengo que quitar del rango, ¿vale? Entonces, fíjense que ahí tengo que tener cuidado porque, ojo con esto, en el dominio tengo que quitar las divisiones por ceros, que a su vez son asíntotas de la función. Y en el rango, ¿pueden ser todos los reales? Depende, porque si la función tiene asíntotas horizontales, se le quitan del rango, ¿vale? Si hablamos de lo otro que caracterizamos, puntos de corte no tiene. Fíjense que esta es la primera función que vemos que no tiene puntos de corte ni en X ni en Y, porque como les dije, esto nunca lo va a tocar el eje, esto nunca va a tocar el eje, esto nunca va a tocar el eje y esto nunca va a tocar el eje. En pocas palabras, no hay puntos de corte. Y si hablamos de comportamiento... Dime. O sea que, digamos, en esa función podría haber varias asíntotas, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo en el que cómo saber cuántas asíntotas tiene una función, ¿vale? Okay. ¿Y el comportamiento que puedo decir de esto? Miren, ¿qué pasa en esta parte? ¿Qué pasa con la función? Decrece, ¿no? Listo, y acá, Sigue decreciendo. exacto, o sea que la función es decreciente en todo, menos en un punto, ¿no? Entonces no lo puedo escribir como menos infinito hasta menos infinito porque resulta que hay un punto que no tiene definición, entonces nos tocaría así, ¿sí ven? Ahí lo único que estoy descartando es el cero, pero me toca escribirlo así. ¿Por qué? Porque el cero es el que me pone problema. Entonces el cero no está ni creciendo ni decreciendo, no existe en la función. Entonces así nos quedaría el punto decreciente. Y puntos especiales no hay, porque si te fijas no hay un máximo absoluto ni un mínimo absoluto. Esta función tiene ciertas diferencias respecto a los polinómicas, a los que hemos estudiado, ¿vale? Entonces, por eso les digo, cuando yo estudio una función racional, importantísimo las asíntotas, porque como ya no hay tantos puntos especiales y esas cosas, no es que no los tengan, hay funciones racionales que sí las tienen. Este caso en particular no, pero nos preocupamos más por las asíntotas, ¿vale? Claro, está ahí lo de la función racional, bueno, el análisis de esa función. Simplemente acuérdense que las asíntotas nos ayudan a definir ciertas cosas del dominio del rango, pero también cómo la voy a dibujar, ¿sí? Quiero que miremos lo siguiente. Ojo con esto. Existen asíntotas verticales como esta, ¿sí ven? Aquí se va aproximando a más infinito, ¿vale? O también puede pasar que se acerque a más infinito por izquierda o por derecha, ¿sí? Hay que mirar hacia dónde se está subiendo la función. ¿Por qué digo eso? Ojo, porque es que en este caso podrían haber casos así, miren. Podría pasar esto, ¿sí? O podría pasar esto, eso también puede pasar, que no sea que necesariamente una esté bajando y la otra, no, también puede pasar que esta esté así, o que las dos estén bajando. Eso depende de muchos parámetros de la función que lo vamos a mirar ahorita. Entonces, ojo, existen asíntotas verticales, pero además de la asíntota vertical, yo tengo que saber si el acercamiento que está haciendo a la asíntota es más infinito por izquierda o más infinito por derecha, o menos infinito por izquierda o menos infinito por derecha, pero al revés. Pero la idea es
observar dónde se está pegando la función, ¿vale? Eso es también lo que necesito saber. Y las asíntotas horizontales, lo mismo, usted tiene que saber si se está acercando a más infinito. Quiero que observen este de acá, porque este es un casito que a veces confunde. Uno dice, pero profe, mira, acá está tocando la función y se supone que la asíntota no toca la función. Sí, puede que sea cierto, pero hay asíntotas que son asíntotas en cierto intervalo de la función. Listo, yo le puedo decir, sí, tienes razón, aquí la función la tocó, pero quiero que observes qué pasa en esta parte. Es asíntota, porque para los números negativos de menos infinito, la función se está comportando como tal, es decir, se acerca infinitamente, pero nunca va a tocar la recta. Esto a veces se da, ¿no? Entonces no quiere decir que cuando te dé esto tú dices, no, ya no es asíntota porque es que está cruzándose acá. No, es asíntota en parte de la función. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos analizar esas asíntotas horizontales y esas asíntotas verticales. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo y quiero que lo analicemos así rápidamente. Dice, r de x es igual a 2 menos x menos 3. ¿Alguien cualitativamente me puede decir algo de esa función de una vez antes de mirarle la gráfica? Que la asíntota va a ser 3. Muy bien, sí señor. Asíntota horizontal es, perdón, es vertical. Acuérdense, ya los confundo acá. Vertical, la que es división por 0 es vertical. O sea, yo puedo decir que una asíntota vertical es x igual a 3, no menos 3, 3, porque es para que me dé 0. ¿Listo? ¿Qué más puedo decir de esa función racional? Que el dominio son todos los reales excepto 3. menos 3. Listo, sí señor, de acuerdo, x pertenece a El rango va a ser igual. Perdón acá, x distinto a 3. Listo, el rango. Ojo con esto, voy a preguntarles algo. ¿Qué asíntota horizontal tiene esa función? ¿Alguien me podría decir? Yo creo que no, porque no les he dicho un criterio. Yo ya les dije que el criterio de las verticales es encuentre los ceros del denominador y esos son las asíntotas verticales. Pero yo no les he dicho cómo hallo asíntotas. Yo le voy a decir esta y ahorita le explico cómo es que es la reglita para saberse la horizontal, ¿listo? Yo le voy a decir que no son todos los reales, sino que tiene que ser distinto de 0, ¿vale? Ahorita les explico por qué hay una asíntota horizontal. Aquí de una vez les voy a poner asíntota horizontal en 0. ¿Listo? O sea, y igual a 0. De pronto crecimiento y eso no lo podemos decir porque no hemos visto la función, pero quiero que observemos la función. Fíjense, asíntota en 3, que era lo que ustedes me decían ahorita. Cuando usted va a dibujar una asíntota, por favor dibuje. Y eso se los pido por favor en sus funciones racionales. Cuando yo dibujo una función racional, le dibujo las asíntotas punteadas, ¿listo? Porque estoy hablando de una línea, imaginaria no, pero sí es una línea que uno traza para indicar cuál es el límite de la función. Entonces, fíjense que hay dos, está la asíntota vertical y la asíntota horizontal, que era la que les decía que es 0. Ojo con esto. Esto sería una aproximación menos infinito y esto sería una aproximación más infinito, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque ahorita les digo por qué. Bueno, voy con el ejemplo 2. Fíjense en este. Bueno, aquí no le hice animación, entonces ya saben cuál es la... Fíjense que aquí la recta, la asíntota horizontal no es 0. Es 3, ¿qué? ¿Cuánto es? ¿Como 3? Es 3, miren. ¿Listo? Y la asíntota, bueno, la asíntota vertical es fácil verla, ¿no? Menos 2. Y la asíntota vertical, ¿por qué? Ahorita les explico. Pero entonces, fíjense, este es un ejemplito para que vean que no siempre la asíntota horizontal es 0. Eso hay una regla y se las voy a enseñar de una vez. Resulta que cuando tú estás estudiando funciones, ya sabemos la reglita de las verticales. Esta es la regla para saberse cuándo o cuántas asíntotas horizontales tiene. ¿Cuántas no? Pero ¿cuál? La regla es la siguiente. Tenemos que remitirnos acá. Esto que está acá es la función racional. Recuerde que un polinomio está formado así, ¿no? Acuérdense que uno mira el de grado mayor, ¿sí? Y el coeficiente que acompaña al grado mayor de la función lo llamamos coeficiente principal, ¿sí? El coeficiente principal simplemente es el coeficiente que acompaña al grado que me define el polinomio, ¿sí?
Entonces, si yo digo que este es grado enésimo, pues entonces el coeficiente principal va a ser el que acompañe a ese enésimo. Lo mismo pasa abajo. Este es un polinomio x sub m, entonces aquí va a estar b sub m. Este es el coeficiente. Entonces, con ese dato es que yo voy a hallar las asíntotas horizontales. Entonces, miren la regla. Bueno, esta ya se la saben, ¿no? Las asíntotas verticales de R son las rectas x igual a donde a es 0 en la función. Alguien me preguntaba, profe, ¿puede haber más de una asíntota vertical? Claro, porque si, por ejemplo, el denominador tiene una función cuadrática y esa tiene dos soluciones, pues resulta que esas dos soluciones van a ser sus dos asíntotas. O puede tener 3, 4, 5. Depende del grado de la función, lo que les decía del polinomio, ¿se acuerdan? Entonces, aquí en este caso, ¿qué pasa? Que depende del grado del polinomio van a ser las asíntotas verticales. Ejemplo, si yo tuviera, exagerando porque uno casi no modela eso, pero tuviera un polinomio de grado 7, pues tendría 7 asíntotas verticales, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, ¿sí? Pero entonces, normalmente nosotros estudiamos a lo más 3 asíntotas verticales, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la reglita para la asíntota horizontal? Toca saberse estas 3 reglitas. Pueden pasar estos 3 casos. Esto que le estoy poniendo acá es el grado del polinomio. Ojo, el grado del polinomio. O sea, el n, el x sub n o el m x sub n. Fíjense que esto, si n es menor a m, o sea, si el grado del polinomio del numerador es menor al grado del denominador, acá miren, si este es menor, a este, la asíntota va a ser 0. ¿Por qué yo sabía que esta era una vertical 0? Porque cuando usted tiene esto es un polinomio grado 0 y este es un polinomio grado 1. Entonces, como el de arriba es menor que el de abajo, cumple la regla de horizontal 0. Listo. Eso siempre pasa, repito, cuando el numerador tiene grado menor que el denominador. Listo. Aquí voy con este. Segundo, si n es igual a m, eso significa que si los dos grados de la función son iguales, entonces la asíntota horizontal va a ser la división del coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. ¿Vale? Un ejemplo, acá. Fíjense, grado de este, 3, grado 1 y grado 1. Entonces, cuando le cumple ese caso, usted lo que dice es, bueno, entonces como yo tengo que hallarle la horizontal, no me deja. Entonces usted dice, bueno, entonces la asíntota horizontal va a ser el coeficiente que acompaña el numerador sobre el coeficiente que acompaña el denominador. Entonces ese es 3. Por eso es que yo sé que aquí es 3 la asíntota horizontal. Ojo, eso se cumple solo si los grados de los polinomios son iguales. Y el último es lo contrario. ¿Qué pasa si este es mayor a este? Si llega a eso, simplemente no existe una asíntota horizontal. ¿Listo? Porque puede pasar que no exista una asíntota horizontal. Esos son los 3 casos que usted tiene que analizar. Repito, que pueda ser 0, que pueda ser la división de los coeficientes o que no haya. ¿Claro cómo hallo las asíntotas horizontales? ¿Sí? ¿Claro? Sí, señor. ¿Sí? Listo, entonces miremos esto. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Ahora sí voy a mostrar los pasos para hacer el bosquejo de una función racional. Acuérdense que yo cuando trabajamos la función lineal les decía, no, usted consígase 2 puntos y ya puede trazar la recta. Con la gráfica de la parábola le decía, no, consígase 5 puntos para tener una aproximación buena de la parábola. De la polinómica ni hablemos porque pues obviamente esa tiene un complique que depende de muchos valores, que lo hacíamos por gráfica. Y en este caso, para poder graficar una función racional, tenemos que encontrar asíntotas y analizar cómo se comporta la función alrededor de esas asíntotas. Entonces aquí ya no te puedo decir, no, use 2 puntos, 3 puntos, no, aquí nos toca, depende de la función racional que nos dé, depende cómo voy a analizar esa función. Entonces aquí le voy a dar unos pasos
¿cómo más o menos uno puede hacer? Pues pareciera bastante largo, pero pues es prácticamente lo que acabo de mostrarles. Uno lo primero que hace es factorizar el numerador y denominador, si se puede, ¿no? Después encuentran los puntos de intersección de x. De x simplemente es determinar los ceros del numerador. Ahorita miramos un ejemplo de eso. Y los puntos de intersección de y, pues acuérdense que la intersección en y, pues es reemplace la función en x igual a 0 y ahí ya le da, se no es tan complicado. Después tenemos que hallarle las asíntotas verticales, después las asíntotas horizontales con la reglita que les acabo de mostrar, y a partir de ahí trazar la gráfica a partir de, si necesitamos como unos daticos extra para poder saber cómo se comporta la función. Me explico. Si usted halla una asíntota vertical, usted dice, ah, bueno, digamos que yo hallé esta asíntota vertical, listo, pero usted tiene que saber si la función hace esto o si la función hace esto. Lo mismo para el lado derecho. Usted tiene que saber si la función hace esto o si la función va a hacer esto. ¿Listo? Entonces la idea es que revisen pues qué tipo de análisis harían en este caso. ¿Listo? Entonces, voy a mirar lo siguiente. Vamos a mirar un ejemplo y con eso lo analizamos. Entonces, por ejemplo, voy a darles esta polinomio. Fíjense que este polinomio es más complejo, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo cómo se haría y repito, mírenlo muy bien porque así es que me tiene que entregar usted, como los pasos que le voy a mostrar, es que me tiene que entregar el de función racional, ¿vale? Entonces, primer paso, factorice el numerador y denominador, si se puede, ¿listo? Entonces, aquí vamos a hacer la factorización. Fíjense que está 2x menos 1x más 4, no sé por qué me salió tan abajo. Este es un trinomio de la forma, el primer caso es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Y el segundo caso es un trinomio de la forma x al cuadrado más x más c, ¿sí? El primero es el de busque sumado, pero toca hacer el a sobre a, y el segundo es el de busque dos números sumados y restados que den el de la mitad y multiplicados en el último. Entonces aquí ya está. Entonces el primer paso que usted hace es factorice numerador y denominador, ¿vale? Listo. Segundo paso. Puntos de intersección en X. Entonces, ojo con lo que va a hacer. ¿Cuándo son los puntos de intersección con X? Es muy sencillo. Usted va a coger acá esto, ¿listo? Y va a hacer lo que hacemos como hacemos con la función cuadrática. Usted va a coger cada punto, señor. Lo que hace es que coge cada factor y lo iguala a 0, ¿vale? Cada factor que usted coge en 0 es el que va a hacer el punto de corte. Entonces, miren, en este caso usted da 2x menos 1, entonces le daría 2x es igual a 1 y x es igual a 1 medio, ¿no? Y acá sería x igual a menos 4. Este valor y este valor son los puntos de corte, ¿vale? No necesita preocuparse por el denominador porque es que resulta que si esto se me vuelve 0, pues toda la expresión se me vuelve 0. Entonces, por eso es que usted puede hacer esa función así, ¿vale? Ese es el segundo paso, ¿no? Recuerden, el primer paso es factorizar si se puede arriba y abajo. Segundo paso, puntos de intersección en X. ¿Listo? ¿Claro ese paso? Creo que no hay lío ahí. Profe, una Segundo pregunta. paso. Dime. O sea, cuando dices que se puede factorizar arriba o abajo, si se puede factorizar arriba, ¿se factoriza? ¿O es necesariamente que se hagan los dos? La idea es factorizar todo. ¿Sí? Ok, pero si es solo para factorizar arriba, se factoriza. Lo que pasa es que tú también tienes que factorizar abajo porque recuerda que cuando yo factorizo abajo ya encuentro las asíntotas verticales, ¿vale? Es por eso. O sea, porque el factorizar hace que encuentres asíntotas verticales, pero también las intersecciones de X. ¿Listo? O sea, algo así como que estás adelantando un paso. Listo, entonces voy con el paso 3. El paso 3 es encontrar el punto de intersección en Y. Pero acuérdense que ese no es complicado. ¿Qué hago? Reemplazo con 0 siempre. Ah, bueno, aquí me quedó un errorcito porque estoy reemplazando por 0. Y entonces lo que dé va a ser el punto de corte. Es decir, aquí nos daría el punto de corte 0,2. Ese no tiene lío, ¿no? Simplemente sustituimos. Acuérdense que encontrar un punto de intersección de Y es más fácil que el de X. Listo. Vamos con el cuarto. Asíntotas verticales. Y creo que ya las tenemos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues como usted factorizó, pues lo de abajo,
hace lo mismo, x menos 1 igual a 0 y x más 2 igual a 0. Y entonces acá nos daría x igual a 1 y x igual a menos 2. Entonces son dos asíntotas. Esta función racional tiene dos asíntotas. Entonces aquí se las puse, que sería en x igual a 1 y en x igual a menos 2. ¿Claro ahí qué dice? ¿Sí? Entonces, ojo, cuando usted vaya a... ¿Podría repetir el paso 3? Creo que no lo vi. El paso 3 simplemente es, como es intersección en Y, reemplazan x por 0. ¿Se acuerdan que yo les dije, para toda función, no importa cuál sea, si usted quiere encontrar la intersección en Y, pues simplemente reemplaza la x por 0 y lo que dé va a ser la asíntota, ¿vale? Perdón, la asíntota no, el punto de corte con el eje Y. ¿Listo? Ese no es tan difícil, reemplaza en 0 la función. ¿Sí? Sí, señor. El cuarto es el que les acabo de decir, de coja el denominador, factorice, iguale a 0 y los valores que tenga van a ser las asíntotas de esa función. ¿Listo? Por eso, David, creo que era que me preguntaba que por qué había necesidad de los dos. No es que no haya necesidad, pero sí se sirve para el paso 4, que es encontrar las asíntotas verticales. ¿Listo? Vamos ahora con la asíntota horizontal. ¿Quién me puede decir, de acuerdo a la regla que vimos, cuál es la asíntota horizontal? 2 sobre 1. Exactamente. Como tiene grado 2, entonces hago la regla de m es igual a n, o sea, la regla donde son iguales. Entonces simplemente digo, pues coja el coeficiente principal del polinomio de arriba sobre el coeficiente principal del polinomio de abajo. O sea, que tiene una asíntota vertical en 2. Bueno, ahí ya se las había puesto. ¿Listo? Entonces, ahí ya va el quinto paso. Y aquí vamos con el paso más hardcore, que es un poquito cansón. ¿Cuál es el paso 5? Yo les dije, nosotros ya sabemos cuáles son sus asíntotas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una asíntota en, uy, ya se me olvidaron cuáles eran. Espérenme, me devuelvo. X igual a 1 y x igual a menos 2, ¿sí? Usted sabe que hay una asíntota en menos 2 y hay una asíntota en 1. Pero lo que necesitamos saber ahora es, venga, ¿y cómo se va a comportar la función? ¿Así o así? Eso no lo sabemos. O así o así. Entonces, este paso lo que solicita es que usted haga como un tanteo de valores para saber cómo se va a comportar la función de izquierda y función de derecha, ¿vale? Entonces, es algo similar a coger como un vecino, pero yo no puedo coger un vecino muy lejano, sino que tiene que ser un vecino muy, muy pequeño. Entonces, por ejemplo, con un solo vecino basta, o sea, usted no tiene que coger tantos números. Entonces, me explico. Vas a coger un vecino a este lado, un vecino a este lado, un vecino a este lado y un vecino a este lado. Por eso es que la tabla que hago acá tiene 1, 2, 3, 4, porque son una asíntota menos 2, pero de izquierda y una asíntota de derecha. Y lo mismo para la otra. Entonces, escojamos. Vamos a hacer esto. ¿Quién me dice cuál cogemos aquí? Para esto. Menos 3. No, está muy lejos, ¿vale? Necesito uno bien cercano. Menos 2.1. 2,1, ¿vale? Ya te explico por qué tengo que coger uno tan pegadito. ¿Y aquí? Menos 1,9. Menos 1.9. Listo. Y aquí sería 0,9. ¿Sí? 0,9 para que se acerque al 1. Y el otro sería 1,1. ¿Vale? Entonces lo que nos toca hacer ahí es, más que importarnos el valor, es el signo. Es saber si nos queda positivo o nos queda negativo. Esta parte es como jartica, pero pues toca hacerla porque, vuelvo y les digo, nosotros tenemos que definir si esa función sube, si esa función baja. O sea, tenemos que saber qué comportamiento tiene. Les voy a hacer un ejemplo. Digamos, y utilicen factorizado, porque el factorizado es más fácil. Voy a coger 2 por menos 2,1 menos 1, menos 2,1 más 4, sobre menos 2,1 menos 1 y menos 2,1 más 2. Y yo lo que tengo que mirar son los signos. Entonces voy a hacerlo por signos. Miren, yo lo puedo hacer por signos. Más por menos da menos. Esto da menos 4.1. Menos 1 me daría menos 5.1. O sea, quedó negativo este factor. Acá, menos 2,1 más 4,
positivo este factor. O sea, no me importa el valor, me importa es el signo. Acá, menos 2,1 menos 1, negativo, ¿sí o no? Y acá, menos 2,1 más 2, negativo, ¿cierto? Porque nos queda menos 0,1. Entonces hagamos ley de signos. Menos por más, da menos. Menos por menos, da más. Más por menos, da menos. Eso quiere decir que en esta parte se comporta como menos infinito. ¿Sí es claro lo que dice? No, señor. La verdad, la verdad no. No, profe. A ver, lo que hice fue reemplazar, miren. Como yo cogí estos vecinos, estos que están acá, o sea, mi asíntota es menos 2 y 1. Entonces yo cogí los vecinos, menos 2,1, menos 1,9, 0,9 y 1,1. Voy a coger el primero, estoy haciendo el ejemplo con el primero. ¿Qué hice? Pues cogí la función factorizada, que es esta de acá, fíjense. No voy a coger la compleja, porque esta es más difícil de calcular. Cojo la factorizada y reemplacé. Mira, lo que estoy haciendo ahí es reemplazar por 2,1. Miren acá. Eso fue lo que hice, reemplacé las X por 2,1. Y lo que hice, para no hacer toda esa cuenta, bueno, si quiere coger la calculadora y saque, lo que yo necesito es que usted me saque el signo para ese valor. Si usted quiere reemplazarlo, pues lo reemplaza. Pero yo lo que hice simplemente fue, pues, analicemos signos, como está multiplicado, mira, esto es multiplicación. Entonces yo, por ejemplo, puse acá, miren, acá. Le voy a poner acá con láser para no rayar. Miren, acá ¿qué dice? Menos 2,1 más 4. ¿Sí? Eso da más 1,9, pero yo no voy a poner el 1,9, voy a poner el signo, el más, ¿vale? Y acá, ¿qué dice? 2 por menos 2,1 da menos 4,2. Menos 1 da menos 5,2, o sea, me queda negativo. ¿Sí es claro qué dice ahí? En esa parte. O sea, yo no necesito el número, necesito el signo. Y hago lo mismo acá abajo, miren. Menos 2,1 menos 1, menos 3,1. O sea, me inversa es el negativo. Y acá, menos 2,1 más 2 me da menos 0,1. Profe, ¿el no da positivo? Profe, o sea, menos 2,1 más 4 da más. Ah, ok, sí, ya. ¿En cuál? Profe, ¿En cuál de los? El de 2 Dime. por 2 ¿Lo que por pasa? menos. Sí, profe, de arriba, el morador. Oye, espérenme que se me fue esto. Uy, ¿dónde voy? Acá. Espérame que es que presioné el que no era. Mira, ¿cuánto da 2 por menos 2,1? Da menos 4,1. Menos 1 es una resta, es una suma de negativos. Entonces es negativo, ¿vale? Ah, o sea, es una resta, no es una multiplicación. Si es una multiplicación, 2 por el de acá. ¿Sí? Multiplico este por este. Sí, pero ya al multiplicar este quería menos por más, da menos. Y menos por menos da más. O sea, al final tú lo que haces es el análisis con los signos. Bueno, y le repito, si no, pues entonces reemplace el valor y obtengo un número. Pero lo que necesito es el signo. ¿Por qué le necesito el signo? Porque miren, ¿yo qué hago ahí? Y por eso les digo que este es un poquito el paso harto. Pero ¿yo qué hago ahí? Entonces usted lo que hace es explorar los valores cercanos a las asíntotas. Por eso sé que si es la asíntota menos 2 y 1, entonces usted explora los vecinos. Menos 2,1 y 1,9 para mirar cómo se comporta. Bueno, fíjense cómo nos da el resultado. No lo puse. Bueno, vamos a mirar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nos da menos infinito, ¿listo? Vamos a analizar el menos 1,9. Lo voy a poner acá. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a reemplazar 2 por menos 1,9. ¿Listo? Menos 1. Ya reemplacé el primero. Voy con el otro. Menos 1,9 más 4. Ya reemplacé este. Vamos con los de abajo. Menos 1,9 menos 1 y menos 1,9 más 2. ¿Listo? Vuelvo y les digo, analicemos signos. Más por menos da menos 3,8, ¿sí? Menos 3,8 menos 1 da menos... ¿Da cuál? Todos, ¿da positivo todo? Bueno, vamos a mirar. Este nos da negativo. Menos 1,9 más 4 daría positivo. ¿Sí? Acá, menos 1 menos 9 nos daría negativo y este nos daría positivo. Entonces, menos por más da menos y menos por más da menos. Menos por menos da más. O sea, que la función hace esto. ¿Sí ven?
sea, se va positivo, o sea, al final la función. ¿Eso qué quiere decir? Que ya puedo garantizar que la función desde menos 2 va así, y en menos 2 por izquierda va así. Por eso es que lo estoy haciendo, porque yo necesito saber hacia dónde va. ¿Listo? Colabóreme un poquito, perdón, con 0,9 y 1,1. Díganme si va para más infinito o menos infinito. Háganlo en un momentico. Y ya vengo un momento. Me dicen si es más infinito o menos infinito. Bueno, ¿alguien hizo el de 0,9? Profe, a mí me da hacia menos negativo. O sea, yo sí. ¿Cuál? ¿El 0,9? Sí, señor. Listo. Negativo, ¿sí? Listo. Perdón. Y el más, y el 1,1. Vamos a ver. ¿Hay alguien que me colabore con el 1,1? No te escuché. Infinito positivo. Listo. Vamos a mirar cómo nos fue, a ver si calculamos bien. Repito, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando está la asíntota 2, la función hace esto. Cuando está y más infinito, la función hace esto. Y resulta que aquí en el 1, la función hace esto. Yo creo que entonces la función va a hacer esto, ¿sí? Es un bosquejo, ¿no? Y va a hacer esto, ¿sí ven? O sea, la función va así, después va a hacer esta como una especie de S, y aquí hace esto. Se supone. Por eso es que hago esa exploración. Entonces resulta que esta es la función. Y efectivamente, tienen razón. ¿Sí? Espérenme a ver. Sí. Ahí está todos los datos que acabamos de sacar. Primer dato. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, factorizar, pero la factorización no la necesitamos. Segundo dato. Puntos de corte con el eje X. Miren, acá es menos 2 y por acá es 1/2. Creo que sí nos había dado eso, ¿cierto? Punto de corte con el eje Y, aquí está, que nos dio 2, solo que aquí está la diferente. Miren la asíntota nos dio 2, ahí pasa el 2. Asíntotas verticales en menos 2 y en menos 1, y el análisis que hicimos, miren. Negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí ven? Entonces, es importante que realicen todo ese proceso para poder sacar como el análisis del bosquejo de esa gráfica. Profe, ¿cómo era que se sacaban las asíntotas horizontales? Bueno, acá lo vamos a mirar, mira. Acuérdate, tú tienes que mirar por acá. Yo no sé por qué se me está perdiendo tanto este lápiz. Ay, mire, ya lo encontré. Acá, usted mira que como son de grados iguales, entonces usted lo que hace es, cuando son grados iguales, simplemente coges el coeficiente del grado del polinomio, que en este caso es 2, y el otro que es 1, y los divides. 2 sobre 1, 2. Por eso es asíntota horizontal 2, ¿listo? Entonces, repito los pasos así rápidamente para que nos acordemos. Primer paso, factorice. Segundo paso, coja la factorización de arriba, igual a 0, y van a ser los puntos de corte, 1/2 y menos 4. Segundo, puntos de intersección en Y, sencillísimo, simplemente lo que vas a hacer es reemplaza por 0 toda la función. Verticales, asíntotas verticales, lo que vas a hacer es coge el denominador factorizado igual a cada factor a 0, y cada resultado va a ser la asíntota vertical. ¿Listo? Y la asíntota horizontal es la que te acabé de responder con las 3 reglitas, ¿no? Que puede ser 0, que puede ser la división de los coeficientes principales, o que puede no tener. Y en este caso nos tiene 2. Y al final, usted lo que hace es un bosquejo. A partir de las asíntotas, coges valores vecinos de las asíntotas para saber cómo se comporta la función. Y finalmente, pues lo que haces es trazar el bosquejo de la función. Uno siempre traza primero las asíntotas, ¿vale? Usted traza asíntotas verticales, horizontales, marca los puntos de corte, y ya con el último paso, pues ya hace una aproximación. No vamos a hacer gráficas exactas, pero sí, esos puntos nos van a ayudar a hacer un bosquejo, ¿vale? Profe, una preguntita. Señor. Es que Sí. va a estar molestando la llamada, eso que me lo saca y eso.
Y pues cuando usted está diciendo que lo de encontrar los ceros, ¿por qué lo factoriza? ¿Por qué encuentra los ceros con el numerador? Porque cuando tú tienes los puntos de corte, ¿me estás Sí, preguntando? respecto a X. Sí, puntos de corte respecto a X. Lo que pasa es que, mira, si tú tienes esta fracción, bueno, voy a poner un número, cualquiera, y si tienes esta fracción, ¿cuánto te da? 0. 0. Entonces, a mí no me interesa mucho el denominador, porque si yo logro que el numerador sea 0, pues ya sé que todo se va a volver 0. Es por eso, te ahorra trabajo. No sé si es lo que me estás preguntando. Pero daría lo mismo si busco los ceros con el denominador. Sí, pero se te complica más, porque estás hablando ya de una expresión racional que tengo que resolver. Entonces es un poquito más complicada, ¿vale? Entonces por eso al final y te puedes ahorrar ese paso, porque al final tú puedes hacer esto, ¿no? Y ahí es donde da la igualdad. Ay, no, mentiras, no, mentiras. Estoy pensando en otra cosa. No. Piensa en los denominadores, mejor dicho. Cuando usted tiene, puntos de corte, piense solo en el numerador. Cuando piense en asíntotas verticales, piense en el denominador. Quiero que ensayemos lo de hoy con esta. Hagámosle otra vez, a ver cómo nos va. Son los 5 pasos que les acabo de enseñar. Pero ayúdenme ustedes a hacerlo, ¿vale? A ver si me hice entender con lo de hoy. Entonces, empecemos. Listo, entonces, vamos con los pasos, ¿no? Bueno, ¿quién me puede decir? Acuérdense que el primer paso es factorice. Yo no sé por qué se me pierde a cada rato. Bueno, empecemos. Vamos a analizar esta. X menos 2 y X más 1, ¿no? X menos 2 y X más 1, vamos a mirar. Menos 2X, sí señor. Y acá no tiene factorización, porque es uno lineal, entonces no hay más. Ahora pero ya sin asíntota, ¿no? Exactamente. ¿Cuál sería la asíntota? 6. Exactamente. Entonces, puntualicemos ya. Ya tenemos el primero, ¿listo? ¿Qué nos dio lo que está arriba? Puntos de intersección. ¿Quién me puede dictar acá los puntos de intersección? ¿Cuáles serían? 2 y menos 1. Exactamente, esos son los 2 puntos de intersección. Acuérdense que los 2 puntos de intersección son igual esto a 0, igual X menos 2 igual a 0 y X más 1 igual a 0. Y cuando despejas esas dos ecuaciones, le das esto, ¿vale? Asíntotas verticales. ¿Quién me puede decir cuáles son las asíntotas verticales de esa función? 6. ¿Cuáles? 6, perdón, ya. X, o sea, la recta X igual a 6, muy bien. Profe, los puntos, las asíntotas verticales, ¿de dónde las saca, profe? Coge lo de acá abajo, o sea, el denominador. Ay, Dios mío, que es que la puntero se pierde. Coge el denominador, X menos 6 e igual a 0. Entonces despejas esa ecuación y X igual a 6 va a ser la asíntota, ¿vale? Son los ceros del denominador. Y los puntos de intersección son los es el numerador. Del numerador, son los del numerador, exacto. Aquí nos comimos una cosita, ¿no? ¿Cuál es el punto de intersección en Y? Porque cuando hablo de puntos de intersección es en X y Y. ¿No es 2/6? Muy bien, 2/6, sí, señor. 2/6, o sea, 1/3. Exactamente. Simplifico. Bien. Ahora voy con asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? No tienen. Perfecto. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Porque el índice del numerador es mayor que el del denominador. Exactamente, porque el grado del polinomio, ¿vale? El grado de arriba es 2 y el grado de abajo 1. No tiene. Listo, no hay problema ahí. Y aquí pues ya nos toca trazar la gráfica, ¿no? Que entonces como hay una sola, este está más sencillito, como hay una sola asíntota que es 6, pues cojamos el valor 5,9 y 6,1 y exploramos. Y ahí es donde yo decido si es más infinito o menos infinito. Entonces, vamos a ahorrarnos ese paso porque voy a hacer una cosita acá, vamos a graficarla. Espérenme, la anoto acá porque después no la... Vamos a graficarla y miramos cómo nos queda, ¿sí? Para no demorarnos en esa partecita. Pero la idea es esa, ¿sí? Entonces la idea es, vuelvo y repito, esperen.
Profe, para hallar los puntos en Y es reemplazando por 0, ¿verdad? Acá. ¿Está? El que te estoy señalando ahí. Intersección. Ah, sí. Simplemente reemplaza la función f de 0, que te daría 0 a la 2 menos 0 menos 2 sobre 0 menos 6. Eso al pues final nos da menos menos 2 sextos y nos daría 1/3. Es ok. simplemente para todas. Esto de f de 0 para punto de corte en Y es para O todas. sea, punto de corte en X es con numeradores y punto de corte en Y es con numerador y denominador igualado a 0. Reemplazar por 0, sí, señor. Asíntotas verticales es el denominador y asíntota horizontal es las 3 reglitas, las 3 casos que les dije. Y entonces voy a dibujarla acá. Esta va a ser menos compleja porque solo tiene una asíntota. Por aquí la voy a poner, esperen un segundo. Acá, entonces vamos a ponerla a ver cómo nos queda. Entonces, miren, la anoté, ya se me olvidó dónde la dejé. X al cuadrado, ¿cierto? Menos X. Esa asíntota quedaría vertical, no horizontal, la de 6. Sí, la de 6 es vertical. Solo tendría esa. Miren cómo queda. Ay, espere que yo no cuadre. Ah, no ajusté el... No ajusté el qué, la escala. Por acá nos vamos. Bueno, miren cómo nos queda. Quiero que observen lo siguiente. A pesar de que parece una función sencilla, no es tan sencilla como la que vimos al principio. Fíjense que en 6 está la asíntota. Voy a dibujar la asíntota. X igual a 6. ¿Bien? Ahí está la asíntota. Pero entonces hay un lío ahí, y es que hay una asíntota oblicua. Una asíntota oblicua, perdón, ahí sí me disculpo, no quería trabajar hoy las asíntotas oblicuas, sino que cogí el ejercicio al azar y preciso. Una asíntota oblicua tiene el mismo funcionamiento de una asíntota común y corriente, solo que no es ni vertical ni horizontal, sino que tiene una inclinación. Pero esas las exploramos la próxima clase. Pero fíjense que ahí encontramos lo que queríamos. Miren acá los puntos de corte. Aquí yo quiero que miremos puntos especiales, a ver si le atinamos a lo que queríamos. Puntos de corte, miren, menos 2 y menos 1 y 2, ¿sí ven? Que son los del denominador. ¿Qué más encontramos? Bueno, aquí ya no nos pueden botar más información porque el resto son asíntotas. Pero pues en esencia es lo que uno hace para ese tipo de expresiones. Si hubieras hecho la exploración de cómo se comporta, acá te hubiera dado menos infinito y acá más infinito. ¿Listo? Para hacer un bosquejo. Solo que pues aquí, y eso se da, ojo con esto, las asíntotas oblicuas se dan cuando no hay asíntota horizontal, o sea, cuando el grado del numerador es mayor al del denominador, ¿vale? Es en ese casito que nos dio. Yo les dejé unas funciones en la tarea, quiero que me las analicen así como están, es decir, analicémosle desde estos 6 pasitos la función que yo le doy. Yo nomás le di una función racional, pero lo que sí quiero es que haga paso a paso esos 5 cosas. Ahí en la tarea le dice hágalo manualmente, o sea, es hacer la exploración. Entonces, es lo que usted tiene que hacer. Repito, depende, ¿no? Yo cojo al azar los ejercicios, entonces a algunos les toca sencillos, otros de pronto se les complica un poquito más, pero la idea es lo mismo. Primero, factorizar. Segundo, puntos de intersección. Tercero, asíntotas verticales. Cuarto, asíntotas horizontales. Y me hace el bosquejo, es decir, sé que usted va a usar el software para graficarlo, pero haga el bosquejo tratando de hacer como el cuadrito que hicimos en el primer ejemplo. Entonces, ahora les pregunto, si es claro lo de función racional, lo que tenemos que analizar de función racional. Sí, señor. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Profe, yo quería preguntarle cómo interpreta, es que la última parte no la alcancé a escuchar bien, ¿cómo interpreta usted en el paso cuarto lo de los ¿Sí? signos, ¿sí? ¿Cómo lo interpreta? Voy a volver a repetir. ¿Los qué? Perdóname, no te escuché. ¿Interpreto los qué? En el último paso, cuando dice esto me da de menos infinito a más infinito, ¿cómo lo grafica o cómo lo interpreta? Ah, estás hablando de esta parte, ¿sí? Sí, señor, ¿cómo lo interpreta? Lo que pasa es que, mira, prácticamente tú lo que haces es una tabulación, o sea, a ti te toca coger, en este caso, espérenme, borro porque es como está todo escrito, como que uno se pierde.
Y yo empiezo a hablar sobre el... Ay, no me deja borrar. Entonces, ¿cómo hacemos acá? A ver, voy a utilizar este recuadrito acá. ¿Cuáles son las asíntotas? La tabulación la entendí. Lo que no entendí fue la última parte. Digamos, si me da de menos infinito a infinito, ¿cómo lo puedo graficar? Ah, ya. Bueno, voy a hacer aquí un dibujo a pulso. Ustedes saben que aquí el pulso no es que me ayude mucho, pero miren. Uno, ¿cómo hace el bosquejo? Tú trazas tu plano cartesiano, ¿cierto? Trazo mis asíntotas. Lo primero que tú trazas cuando vas a hacer el bosquejo es las asíntotas. Entonces yo tengo dos asíntotas. Una en -2 y otra en 1. ¿Listo? Y entonces, como son verticales, trazas acá. ¿Me recuerdan qué asíntota vertical tenía esta función porque se me olvidó? Esta era de 2, ¿cierto? Entonces, 1, 2. Mira, lo primero que tú haces es tu bosquejo. Entonces, ¿qué pasa? Como acá te dio menos infinito en la izquierda, entonces tú ya sabes que la función tiene que ir por acá abajo. ¿Por qué sabes que tiene que ir por abajo? Por ser asíntota, mira. El menos infinito es esto. Entonces tú lo que haces es dibujarla acá. ¿Sí ves? Es por eso, como me dio menos infinito y no puede pasar las asíntotas, entonces la función tiene que hacer esto. No tiene otra. Tú no me la puedes dibujar más arriba porque entonces estaría tocando este asíntota y no la puedes dibujar más hacia la izquierda porque estaría tocando esa asíntota. Ahora, fíjate acá. Me dice -2 por derecha, o sea, por este lado. Me da más infinito. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues esto. Ahora que aquí me dio menos infinito, significa que esta asíntota no es asíntota en esta parte, sino en las partes exteriores. O sea que, como aquí es más infinito, la función baja acá, pero cuando yo voy a la parte izquierda del 1 menos infinito, o sea, este, significa que la función hace esto. ¿Sí ven? Por eso es que se bosqueja así. Y en el último nos dio más infinito. Más infinito significa que parte de acá. Y la función hace esto. Así es que yo saco un bosquejo de una función racional. Es decir, lo que te indica, o sea, tú te ubicas en las asíntotas verticales y lo que tienes que mirar es si la función va a subir o va a bajar. ¿Listo? Es por eso que yo necesito hacer esas aproximaciones. No sé si te aclaré la duda o te enredé más. Profe, o sea, de esas 4 las ubicamos en 3 casillas, uno con -2, Sí. o el otro con Sí, -2, sí. el otro con 1. Ajá, porque Sí, es que tú o sea, cuando tú trabajas asíntotas, tú tienes que trabajar por cada asíntota 2 valores, uno que esté a la izquierda y otro que esté a la derecha, para saber cómo se comportan a los lados. Entonces, en el -2 tengo que mirarla en izquierda, por eso la miré con -2,1, la tengo que mirar por derecha, por eso la miré con -1,9. Y lo mismo, algo similar pasa con la 1. Profe, pero a nosotros solo nos debe importar el signo. Sí, porque es que al final, si es negativo es porque es menos infinito, y si es positivo es porque es más infinito. O sea, el valor en sí no importa, que tienes que Ahí preocuparte en es el por el taller signo. o sea, En el reemplazar taller lo que puedes hacer es el de los signos, como lo hice ahí arriba. O sea, que usted sepa que cuando lo factorizo, pues arriba me puedes marcar qué signo tiene. ¿Sí? Usted lo que hace es marcarme los signos arriba y abajo, y ya, con eso lo puedes justificar. Porque vuelvo y te digo, al final aquí, a ti lo que te importa es el valor del signo, no más. Una pregunta, y si de casualidad, suponiendo, Sí. nos dan, digamos, solamente puede dar 2 cortes, ¿cierto? No puede dar más de acuerdo ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de función. Entonces, suponiendo que nos den 3 cortes, o sea, tendríamos 6 valores a cual tabular. Entonces, Exacto, pero no hay ejercicios con 6 cortes, porque es que con 6 cortes implicaría que en el denominador haya una cúbica, y normalmente no analizamos tipos de eso, pero sí, o sea, si por ejemplo tú tuvieras una cúbica, vamos a mostrar un ejemplo aquí al azar, digamos que yo acá no utilizo vamos aquí a la 3, aunque se complica un poquito más, ¿no? Pero, no, esperen que es que este es divisible, por eso no lo, vamos a ponerle aquí a la 2. A ver si nos sale, porque a veces no sale. ¿Sí ven? En este caso,
estaríamos hablando de 3 asíntotas. Miren, no, el gráfico no te va a dibujar las asíntotas, pero fíjense que este es un x al cubo. Ah, perdón, el cubo tiene que ir abajo. Yo quería era mostrarles un... Pero entonces vamos a ver si así nos sale. Mira. No, esta va a ser de dos asíntotas. Miren este tipo de asíntota, que es el que le digo que es una asíntota que no es asíntota para toda la función, sino para esta parte. Pero este no me gustó. Espérenme, buscamos una menos compleja. Pues pongámosla sencilla. Pongámosla f de x. Pongámosla igual a 1. ¿Dividido quién? Pongámosle x a la 3 menos 8. Bueno, en este caso nos da una sola. Recuerda que cuando tú tienes una cúbica, puede dar 3 asíntotas, 2 asíntotas, una asíntota o ninguna. Y en este caso solo nos dio una asíntota. ¿Vale? Entonces busquemos otro ejemplo. Yo creo que así como por al azar no nos sale. No. Tocaría buscarme 2. No nos quiere salir. No me sirve improvisar el ejercicio. Hagámoslo por otro lado. Hagámoslo factorizado y ahí sí te sale. Digamos que yo te digo que esto es x menos 3, x más 2 y x menos 2. Pongámosle acá. Desborro aquí. Fíjense que ahí están las 3 asíntotas. Entonces es lo que tú me decías, que si puede haber 3 asíntotas, claro, esto al ser 3 factores es cúbico, y ahí están las 3 asíntotas, ¿sí ves? Entonces así se comporta si hubiese... mentiras, hay 2 aquí. ¿Por qué no me quiere salir? Ya pues, entonces en este caso estoy hablando de 2, ahora sí. Listo, entonces fíjate. Una que está en menos 2, otra que está en 2 y otra que está en 3. Obviamente, como está factorizada, pues las asíntotas van a ser igualarlas a 0 y ahí aparece. Y en este caso, como 1 es de grado 0 y abajo es de grado 3, pues la asíntota vertical es 0. ¿Sí? Y entonces lo que tú me dices, profe, ¿y entonces qué tendría que hacer ahí? Ahí te tocaría coger un vecino para menos 2, o sea, menos 2,1, menos 1,9, y por acá coges 1,9 y 2,1, y acá tendrías que coger 2,9 y 3,1. Profe, ¿y esa agrupación? Porque son 3 asíntotas las que tienes que anotar. ¿El orden que estamos haciendo? No te entendí, ¿que esa agrupación importa el orden que estamos haciendo? ¿Podrías volver a donde estábamos tabulando? Acá. Por ejemplo, siempre va a ser menos x más a, por ejemplo. O sea, en el caso que va a ser menos 2, o sea, positivo, negativo, positivo. O se puede hacer en cualquier orden. Pues es que uno lo hace en el orden de los números reales. Entonces, si tú vas en el orden de los números reales, primero hago izquierda, después derecha. Siempre. Va a llevar un orden, ¿no? Pero no sé, creo que se están complicando. Ese paso no es tan difícil, es simplemente coja valores cercanos para mirar qué pasa con la función. Es lo que están haciendo ahí. O sea, buscar valores. Lo rodea sobre las asíntotas verticales. ¿Listo? Profe, Señor. entonces solamente puede existir una asíntota horizontal, ¿cierto? Sí, puede ser. Puede no existir, puede ser horizontal, o si no es horizontal, puede ser oblicua, que era lo que les decía que es con inclinación. Pero horizontales máxima solo puede tener una. No, normalmente tiene una, sí señor. Listo. Una o ninguna, es el caso. Entonces, pues la idea es, igual ustedes saben que antes de enviarme, o sea, antes de subir la tarea, usted me puede mandar una fotico de cómo hizo el análisis para mirar si lo está haciendo con las reglas. Solo les digo que, por favor, tengan en cuenta estos pasitos. Factorice, asíntotas horizontales. Es que esta se diferencia de la
cuadrática y eso porque digamos que tiene ciertas reglitas para anotar. Yo les decía que es que la función racional maneja un nuevo elemento que son las asíntotas y esas son las que necesito priorizar ahí. Señor, por ahí alguien me iba a preguntar. Sí, profe, yo. Profe, ¿será que vamos a hacer un último ejercicio? ¿Otro? Bueno, chino, entonces esperen, lo busco. A ver cómo nos va. Espérenme. ¿Cuántos talleres iríamos? Vamos 3, ¿no? ¿Como 3? Sé que hay unos de general, ¿no? Pero sé que de ejercicios individuales son 3, que es el de funciones, una función que les puse cualquiera, racional, que es el que estamos viendo hoy, y hay uno de exponencial. Esos son los 3 individuales. Pero sí hay unos ejercicios, unos talleres que son generales, que son de varios puntos, que no me acuerdo cuántos son, creo que son 2. Todos esos son los que me entregan el 9 de septiembre, ¿vale? Espérame que no encontré un ejercicio chino. Espérame un momentico, miramos acá. Son 5 talleres, creo. Sí, creo que son 5, ¿cierto? Que es el de fundamento de funciones, que es el primerito. Después le sigue el de funciones, el primero de funciones personales, el de que cada uno tiene su ejercicio. Le sigue el de tipos de funciones, que también está, que es uno general. Y ahí sí le sigue función racional. Y al final queda función exponencial, que es la última que analizamos. Espérame un momentico, miro aquí un ejercicio. Se me perdió racional. Miramos uno así rápido. Profe, ¿las funciones racionales también pueden salir en problemas? Sí, pero se te da normalmente la función, ¿sí? No es una función que tú tengas que montar, porque hay funciones, por ejemplo, como la lineal, donde uno puede montar la función, pero en esas normalmente se te da la función dada, o sea, ya como con la expresión. Esperen que estoy buscando uno acá que no me va a salir como extraño, porque me pasa lo de ahorita. Bueno, voy a mirar a ver, ojalá no nos va a salir oblicuo, que es lo que no quiero. Entonces, espérenme un segundito. Venga, le hacemos aquí en el tablero para que más facilidad. Bueno, miremos a ver cómo me les va. O cómo nos va. Listo, mire, analicemos este. Listo, entonces vuelvo y hacemos la teoría. Espérenme un momentico, les pongo aquí la pantalla. Ya. Listo, entonces miren, acá, racional. Entonces lo primero que le pide el ejercicio para analizar una racional es factoricemos numerador y denominador. El de arriba tiene factorización, ¿cierto? Que sería x, así sí no estoy mal. X menos 1, ¿vale? Que en este caso sería iguales. Y abajo sería factor x, factor de, no, x al cuadrado, factor de x menos 3. ¿Listo? Esta sería la factorización de ahí. Pregunto, lo primero que hacemos es sacar los puntos de corte, ¿no? Puntos de intersección o puntos de corte de X y Y. Entonces empecemos con el de X. ¿Cuántos puntos de corte tiene X? Uno solo, en uno. Exacto, como solo es X menos 1, lo igualas a 0 y da X igual a 1. O sea que tiene el punto 1,0. ¿Listo? Vamos con el punto de corte. Este es con el eje X. Este es con el eje Y. Entonces empiezo. El del eje Y sería F de 0. ¿F de 0 de quién? 0 menos 1 por 0 menos 1. Bueno, usted puede coger cualquiera de las dos. 0 al cuadrado, 0 menos 3. ¿Qué pasaría con este? Fíjense aquí. Eso daría menos 0 menos 1 menos 1, 0 menos 1 menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1 positivo, pero abajo nos daría 0 por todo eso, 0. Esto es una indeterminación. ¿Qué implicaría esa indeterminación? Que no hay punto de corte respecto a Exactamente, que no hay corte en Y. ¿Listo? Listo.
Ahora vamos con el otro paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a cambiar de color. Asíntota vertical. Listo, asíntota vertical. ¿Quién me puede Profe, decir? para el punto de corte en X, ¿usted tomó el de arriba? Claro, mira. X menos Ah, 1. vale. Lo que pasa es que como son iguales, pues solo lo cogí una vez. Asíntota vertical. ¿Qué puedo decir de la asíntota vertical? X al cuadrado es igual a 0. Uno la iguala así, ¿no? Y pues X al cuadrado de 0 es X igual a 0. Eso no tiene complique. Y X menos 3 igual a 0, o sea, X igual a 3. O sea que tiene dos asíntotas verticales, que sería 0 y 3. ¿Claro ahí? Sí, Y no. ahora vamos con asíntota horizontal. ¿Cuál sería la asíntota horizontal según la regla? ¿Cuánto? Está en 0. 0. 0. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué puedo garantizar 0? Porque hay una regla que me dice que si el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador, la asíntota es 0. ¿Listo? La asíntota horizontal es 0. ¿Qué más puedo hallar? ¿Qué sigue? Ya sigue comportamiento respecto a las asíntotas. Sí, ¿cierto? Ya tenemos las... sí, ya tenemos las asíntotas. Entonces ahí lo que hago es... listo, entonces usted dice, como la asíntota es 0, voy a coger un elemento representante que sería menos 0,1 y 0,1. Y para la asíntota 3, vamos a coger el representante 2,9 y 3,1. ¿Listo? Y ahí es que nosotros vamos a definir el comportamiento de la función. Entonces, aquí, ¿cómo hago? Cojamos esta, señor. ¿Es 2,9 o un 3? ¿No? ¿Cuál? 2,9, ¿sí? Que sabes qué pasa, que es que no sé cómo es quitarle la configuración de que me complete la línea, entonces a veces escribo el 2 y él me la une. Es 2,9, ¿vale? Listo, entonces miren, ¿ustedes qué hacen acá? Entonces yo cojo el vecino menos, más, el uno menos y otro más. ¿Listo? Entonces, cojamos por ejemplo el primero. 0,1 menos 1. Menos 0,1 menos 1. Sobre menos 0,1 al cuadrado menos 0,1 menos 3. Ahí lo que hice fue reemplazar. Solo analicemos signos. Si esto es negativo y esto es negativo, el resultado va a ser negativo. Si esto es negativo y esto es negativo, el resultado va a ser negativo. Esto elevado al cuadrado, positivo. Y este menos y menos, negativo. Entonces hacemos ley de signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y aquí hacemos ley de signos, más por menos da menos. Eso implica que en esta parte va a ser menos infinito. Ahora voy con el 0,1. Entonces lo mismo, 0,1 menos 1, factor de 0,1 menos 1 sobre 0,1 al cuadrado, 0,1 menos 3. ¿Sí ven? Y entonces, ¿cuánto nos daría el de arriba? 0,1 menos 1, eso nos daría negativo. 0,1 menos 1, negativo. Este siempre va a ser positivo. 0,1 menos 3 daría negativo. O sea que aquí nos daría menos por menos da más y más por menos da menos. O sea que aquí también nos daría menos infinito. Eso me intuiría que en esta parte la función está haciendo esto. O sea que los dos van hacia abajo. ¿Listo? Y ahora voy con el 2,9. Entonces vuelvo y hago lo mismo. 2,9 menos 1, factor de 2,9 menos 1 sobre 2,9 al cuadrado, 2,9 menos 3. Y entonces esto daría más, esto daría más, esto daría más y esto daría más. O sea, esto da positivo, o sea, más infinito. Porque todo, pues, como todo es más, pues el resultado final va a ser más. Y el último, que sería 3,1, entonces sería 3,1, dime. Profe, la última, nada más. Ay, mentiras. No, ya me estoy durmiendo aquí, sí señor, espérenme un momentico, menos, qué pena. Entonces nos daría negativo, sí señor. Sería menos, 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 menos. O sea que aquí también va negativo. Y el otro sería, sí, no hay más errores, 2,9 menos 1, no. Positivo, positivo, positivo el 2, listo. 3,1, entonces 3,1 menos 1, factor de 3,1 menos 1, sobre 3,1 al cuadrado, y el último sería 3,1 menos 3. Entonces este daría positivo
este daría positivo, este daría positivo y este daría, creo que este sí da positivo. Infinito positivo. ¿Sí? Listo, más infinito. O sea que la función en este lado va a ser así. Entonces fíjense cómo va, 2 abajo, 1 abajo y otra arriba. O sea, es como más o menos el comportamiento de la función que ya ustedes en el gráfico lo que hacen es trazar asíntotas y mira cómo adecuan esas curvas. Pero para eso es que hago el último paso, para saber cómo se va a comportar. Esa sería Vamos a graficarla en el software, a ver. Bien. Gráfico. asíntotas. ¿Señor? ¿Serían 3 entonces? ¿Qué? ¿3 Ah, qué? Dos, mentiras, 2. Pero estas dos se No, unen. ojo, porque a la asíntota horizontal yo no le hago eso. Es solo para las verticales para mirar el comportamiento. Ah, vale. Pero lo que es el de el 0.1 y el 2.9 se unen, ¿cierto? Sí, claro, porque son la que gira alrededor de esa asíntota. Entonces, espérenme, voy a mirar acá cómo nos queda esa gráfica. Pues madre, se me perdió aquí. X cuadrado menos 2x más 1. Y el otro es, que es que quiero mirar, que nos quede claro aquí, miren. Fíjense cómo queda. Si ven que acá en el 0 nos dio menos infinito, y alrededor del 3 nos dio menos infinito y más infinito. Aquí están las asíntotas que nos dieron. Fíjense que esta de acá, esta asíntota, es asíntota para esta parte y para esta parte, pero para esta parte no, ¿vale? Porque esta asíntota no es asíntota para este punto. Pero cumple lo que les acabo de decir. Entonces, fijémonos. Dice, puntos de corte con el eje Y no hay. ¿Sí ven que no hay corte en el eje Y? Por eso es que nos dio una indeterminación, porque por más que uno se acerque al eje Y, no va a haber corte. ¿Listo? Y en el eje X hay una asíntota, y aquí hay una asíntota que nosotros sabemos que las asíntotas son 0 y 3. ¿Listo? Si yo quiero dibujar en el software asíntotas, simplemente le pones X igual a 0, pero pues como es el eje, no va a poner nada. Pero para la otra sí le podemos poner X igual a 3, y ahí ya te grafica la asíntota. Creo que pongámosle Y igual a 0, pero como Y igual a 0, pues esta es la asíntota. No tendría sentido. Entonces fíjense que ahí se acomoda la función. Menos infinito, menos infinito, menos infinito y más infinito. ¿Vale? Entonces esa es la idea como con la función. Pero quisiera que lo último que usted hiciera es el gráfico en el software, porque la idea es que usted analíticamente intuya cómo es la función antes de que el software me lo diga. Más factible.